estamos llevando contenido de valor. Para eso tenemos expertos en diferentes áreas y en esta oportunidad nuestra ya fija, gran amiga, abogada y psicóloga, Carolina González, ahí está con nosotros, viene con refuerzo. Carolina, bienvenida. Buen día, ¿cómo estamos hoy? Muy bien, muy bien. Carolina, como acabo de decir, de destacar, viene con un refuerzo. La doctora Ayaibex Montaz, experta en adicciones. Doctora, bienvenida a Radio República. Usted nos honra aquí en este estudio de Podcast Solutions. Muchas gracias por la invitación. Un tema súper amplio. Carolina, agradecemos inmensamente que estés acompañada de la doctora porque tiene esta especialización de un tema que está en pañales, las adicciones. ¿Qué es una adicción, doctora? Vamos a empezar con usted. Una adicción es una enfermedad neurobiológica del ser humano que tiene implicaciones comportamentales. Dentro de los criterios diagnósticos de toda adicción, no solamente del tema de hoy, que Carolina eligió muy bien las tecnoadicciones. Dentro del comportamiento es el comportamiento compulsivo, está el síndrome de abstinencia, está la alta tolerancia que puede tener una persona, están las consecuencias negativas psicosociales que puede sufrir a pesar de mantenerse en la conducta adictiva, y está que puede haber algo de base. Exacto. ¿Qué pudiéramos decir qué características? Usted mencionó algunas de manera general, pero Carolina, cuando una persona está ya adicta, en este caso, vamos a enfocarnos, como tú decías, en los niños. Lo que está pasando actualmente con la adicción a estos aparatitos, a la tecnología. ¿Cuándo podemos decir que un niño tiene problemitas? Cuando hay un comportamiento, como toda adicción, obsesivo-compulsivo. ¿Qué es eso? Vamos a explicar a la gente con cucharita. Un comportamiento obsesivo-compulsivo, se lo vamos a poner llano para que la gente lo entienda, es cuando tú tienes un pensamiento obsesivo, que no puedes dejar de pensar en algo, y la compulsión es cuando tú actúas compulsivamente sin poder dejar de actuar. Entonces, en el caso... Como de golpe, ¿verdad? De golpe y continuo. O sea, por ejemplo, en el caso de los niños se está viendo mucho de que ahora ellos tienen un comportamiento compulsivo a las pantallas, a los juegos electrónicos, a los celulares, a las computadoras, y es que no pueden dejar de tener, ni pueden dejar de estar frente a una pantalla. Eso trae consecuencias, evidentemente, a nivel cerebral y a nivel neurológico, que allá va a explicar un poquito más adelante, y eso le está trayendo mucho problema a nivel comportamental dentro de la sociedad, en su casa, en el hogar, y también en las escuelas, en los colegios y escuelas. Miren, voy a aprovechar con el tema de la pantalla. Por ejemplo, mi experiencia. Tengo unas sobrinitas que cuando están con la tableta, yo las llamo y ni caso me ponen. Pudiéramos decir que es un elemento que nos debe llamar la atención, porque como les digo, yo le digo fulanita, para no decir el nombre aquí. El desarrollo de la tecnología en el mundo, esta nueva era virtual, dio como resultado o da como resultado las tecnoadicciones. Para poder hablar detalladamente de las tecnoadicciones necesitamos primero dividirlas. Hay un comportamiento adictivo con la tecnología. No todo el mundo tiene comportamientos adictivos con la tecnología. La pantalla tiene el poder y tiene el reforzamiento de poder convertirse en un instrumento en donde la persona puede desarrollar comportamientos compulsivos, obsesivos, alta tolerancia, etc. Dentro de las tecnoadicciones necesitamos identificar que hay 6 tipos de tecnoadicciones. Adicción al internet, adicción al videojuego, que apenas en el 2018 la OMS, el Organismo Mundial de la Salud, la clasifica como un trastorno mental. Así es. Adicción a las redes sociales, que transforma la forma en la que nosotros nos vemos. Gracias a los filtros tenemos una imagen ideal. Eso lo había tocado McLuhan y otro filósofo francés, este filósofo canadiense y un filósofo francés, que decían que la tecnología tenía el poder de transformar nuestra percepción. Hay una teoría que se llama teoría de la simulación, en donde se habla que las personas van a estar más atentas a las pantallas y a la imagen que al contenido. Hay otra filosofía que practica o que plantea en donde el medio es el mensaje.
Entonces, estas adicciones a las redes sociales, el medio es el mensaje. Dentro de otras adicciones está la adicción a la pornografía por internet, está la adicción a las compras y está la adicción al trabajo. Las que afectan actualmente a la población infantojuvenil, podemos decir que son dos, o podemos hablar de dos hoy, que es la adicción a los videojuegos, sobre todo los online, tienen una gran capacidad adictiva, por decirlo de una forma determinada, y la adicción a las redes sociales. Estas dos son importantes en la República Dominicana, sabiendo que aún no hay estadísticas formales, pero hay varias estadísticas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La coordinadora del SNS, el Sistema Nacional de Salud, en agosto de este año, planteaba que un 60% en 2 centros donde ella asistía eran adictos a la tecnología. Y en el 2022, uno de los directores o de los que trabajan en Clarion by Phoenix decía que había 12 jóvenes, adolescentes, por adicción a la tecnología. Internos por adicción a la tecnología. En el caso de los videojuegos, yo recuerdo cuando yo era chiquita que yo jugaba en la computadora muchísimo Mario Bros. Cuando yo estaba adolescente. Te hablaba, doctora, de esos jueguitos que están ahora en el celular, que de hecho yo también veo adultos, que eso es ahí, taquete, y tú le hablas y no termina. Estamos hablando de ese tipo de contenidos. Hay algunos otros videojuegos que tienen mayor capacidad, que son los que hacen comunidades. Que son interactivos. Estos son los que tienen mayor capacidad adictiva, según los estudios. Es seguro que los muchachitos empiezan a hablar solos y tú los ves que dicen, fulano, es que sé yo qué, y tú te quedas. Me ha pasado con mis sobrinas. Sí. No, ya lo que tú decías, que ahora vamos a explicar un poco, es el tema de la atención. Fíjate que cuando los niños, están tan sumergidos en la pantalla, tú les hablas y ellos no te escuchan, porque es que su atención está totalmente puesta en la pantalla. Entonces los padres le hablan y los chicos no escuchan, pero es que ¿por qué que no te están escuchando? Porque no hay, la atención de ellos está directamente puesta en las pantallas. Doctora, dígame del tema cerebral. Las implicaciones que los padres no quieren entender, qué tanto puede afectar en un cerebro en desarrollo este tipo de adicción a la tecnología en infantojuvenil. Bueno, sabemos que el prefrontal es esta parte de aquí, que es la más desarrollada del ser humano, apenas comienza a desarrollarse en la adolescencia y plantean todos los neurocientíficos que es a los 25 años. Exacto. Aquí está en la toma de decisiones, aquí está la organización. Aquí está la capacidad de poder organizar bien la realidad. Si yo a un niño lo pongo frente a una pantalla, esa capacidad prefrontal bueno, eso mismo. Esa capacidad del cerebro se va a ver disminuida. Exactamente. Los estudios, porque hay que revisar bien cuáles han sido esos estudios hechos en países desarrollados. Lo que plantean es que hay características específicas para las personas que tienen el potencial de convertirse en adictos. Una de esas características, por lo menos en las tecnoadicciones, que es el tema de hoy, es la impulsividad. Hay que recordar que la impulsividad va disminuyendo en la medida que la persona va cumpliendo 18, 19, 20 años, donde hay una mayor mielinización. La capacidad de mielinización se comienza a desarrollar más adelante en la vida. A los 13 años, al haber poca capacidad de mielinización, el cerebro es impulsivo de por sí. ¿Qué es esa palabrita? Mielinización. Eso te iba a decir, explícalo para que vamos a aplatanarlo. Para que, es muy técnico. Sí, es un término muy, vamos a decir, muy científico. Ok, la capacidad de mielinización es la capacidad que tenemos de poder transformar la información eléctrica del cerebro, las neuronas, en una información conceptual, por decirlo de una forma. La capacidad reflexiva se debe a la capacidad de mielinización. El mundo conceptual o el mundo que se desarrolla en los adultos en base a las experiencias, en base a la reflexión, en base a pagar las consecuencias negativas, en el cerebro ha sido estudiado por una mayor capacidad de controlar los impulsos. Exactamente. Ahí le iba a hablar. El cerebro tiene varias partes. A mí me gusta este tema, me encanta la neurociencia. Ustedes hablaban de esta parte prefrontal del cerebro y tenemos otras partes. Esa parte prefrontal es la que determina la actuación lógica, la lógica matemática de los seres humanos, claro. ¿Verdad? Para si pueden profundizar un poco más. Bueno,
cuando estamos hablando de adicciones, es importante saber que hay un sistema de recompensa en el cerebro. Exacto. Ese sistema de recompensa no está en el prefrontal, está en otras áreas del cerebro, por aquí atrás. Aquí. Esa es la que habla, porque ahí estamos entrando, y disculpe que le interrumpa, doctoras, en la parte de la inteligencia emocional, que es como el cerebro más racional, contra el emocional, pero también el instintivo. El sistema de recompensa está en ese cerebro instintivo, por decirlo de una forma más potable para la población. Ese sistema de recompensa es el que se ve afectado en las adicciones, en el desarrollo de adicciones comportamentales, de sustancia, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con un cerebro afectado? Que ese sistema de recompensa como que crece. Exacto. Hay mucha dopamina. Hay mucha dopamina en la pantalla. Hay mucha capacidad de dopamina en la capacidad de conectar con alguien que está jugando en Japón. Hay mucha capacidad de dopamina en ese refuerzo intermitente que hablaba Skinner, que decía que cuando la recompensa es variable, la capacidad de yo repetir mi conducta iba a crecer. Claro. Ese refuerzo intermitente se ve en los niños y en los adolescentes que están jugando Fortnite, por ejemplo, o estos juegos en donde yo puedo hasta tener un avatar y donde yo me creo una ilusión totalmente, pero yo ahí soy un héroe. Un alter ego. Yo ahí tengo, ese alter ego tiene la capacidad de tener una vida social que quizás yo no tenga. Exactamente. Entonces ese sistema de recompensa se ve afectado. Las personas buscamos placer y evitamos el dolor. Claro. Esa es la teoría de la evolución. Una situación muy compleja. Ustedes hablaban que en República Dominicana no tenemos ahora mismo estadísticas, registros importantes respecto al tema de las adicciones a la tecnología en infantes. ¿Qué pudiéramos nosotros tomar en consideración de otros países que ya están trabajando con el tema? Hablaba de un país europeo. ¿Qué están haciendo respecto a esto? Está la parte legal. En la parte legal Suiza puso como regla que los menores, o están tratando de que apliquen la ley de que los menores no utilicen las redes sociales hasta una cierta edad. Exacto. Porque la prevención es mejor que el tratamiento. Claro. Si nosotros podemos prevenir que los muchachos primero o no utilicen tantas pantallas, o disminuyan las horas de pantalla, o aumenten la comunicación familiar, o aumenten la comunicación en general, nosotros estaríamos previniendo un desarrollo de un trastorno adictivo. Antes de llegar a las estadísticas, es importante que veamos cuáles son los factores de riesgo. Los factores de riesgo para un cerebro que se convierte en adicto es yo tener un familiar con problemas adictivos, no importa si es comportamental o no. Yo tener baja autoestima, yo tener problemas de ansiedad, yo ser una persona quizás con un TDAH. En España hicieron unos análisis y estudios, no tanto longitudinales, donde se demostraba que había patología dual en las tecnoadicciones, que estos muchachitos cumplían con los criterios diagnósticos. Una patología dual son dos enfermedades mentales al mismo tiempo. Eso, usted hablaba del TDA, es el déficit de atención. Esos son los muchachitos que son como hiperactivos, que uno le dice que ese muchachito no deja de moverse. No deja de moverse y que su capacidad de atención está comprometida. Exactamente. Entonces, al de ellos enfocarse en el desarrollo de un juego, permiten un alivio al síntoma del déficit de atención. Exacto. O sea, que cumple como una medicación psiquiátrica los videojuegos. Exacto. Wow, increíble. Ustedes hablaban de edad. Hay una edad adecuada que los padres pueden decir, mira, ya a partir de ahora yo puedo darle un aparato a mi hijo. Edad y qué cantidad de tiempo, pudiéramos decir, es el límite que un niño de ciertas edades en específicas pueden usarlos. Tenemos una problemática grande ahí porque los colegios utilizan las pantallas. Exacto. Ahí tenemos una problemática grande. Lo que nosotros estábamos pensando como investigadores de la salud mental pudiera ser el utilizar, en vez de estos que se utilizan, estos candados que utilizan los padres actualmente para que tu hijo no vea contenido, que nosotros podamos hacer algo con la pupila. Algún candado con la pupila, porque la pupila de un adulto y la pupila de un niño es distinta. Exactamente. Estos niños están burlando todos los candados del mundo y tienen forma y acceso a las pantallas. Se había dicho también en un estudio que se hizo en Inglaterra por el mismo estado que es salud pública que hace estos estudios, ¿verdad que sí? Que el aumento a partir de la pandemia del tiempo en pantalla de todo el mundo es de 6 a 7 horas más. Incluso mi dispositivo
me registra cuánto tiempo yo estoy usando de pantalla. El mío también. Así es. Estamos siendo observados. El dueño de Facebook y de Instagram no permiten, salía un meme muy famoso que no permitía, ni Elon Musk ni todos estos grandes permitían que sus hijos tuvieran acceso a la pantalla hasta los 8 años. No, y aparte de eso, hay un tema comportamental, y es que a los niños aislarse en las pantallas. Porque es muy fácil para un papá ahora mismo darle una pantalla a un niño para que el niño se esté tranquilo. Y tú ves que los papás salen a comer y tienen 3 niños y los 3 están con pantalla. Yo recuerdo que anteriormente no existían las pantallas y nosotros existimos en el día de hoy. O sea, tú tienes que velar por la salud de tu hijo porque tú le estás haciendo un daño visual, porque también tienen tema de visión. Hay muchos niños ahora de muy pequeñitos, de 5, 6, 7 años, que ya están teniendo problemas de la visión por estar tanto tiempo frente a una pantalla, porque era lo que decía la doctora. O sea, no es lo mismo un cerebro ya desarrollado, un nervio óptico ya desarrollado, de un 18, 25, 30, 40 años, a un niño que se está desarrollando. Entonces, esa es una. El tema del comportamiento, los niños se aíslan. Los niños se aíslan. Al tú aislarlos, posiblemente, si tú no le trabajas eso, mañana son sociópatas, porque están aislados de la sociedad. Entonces, viven en un mundo que ellos han creado en las pantallas o en los videojuegos, como decía ella, en crear un avatar para ellos poder ser en la pantalla los que ellos no pueden ser a nivel real. Entonces, los padres tienen que lo que se está haciendo ahora es ponerle time, o sea, ponerle tiempo de exposición a pantallas a los niños de acuerdo a sus edades. Por ejemplo, tú no puedes tener un niño de 8 o 9 años que te dure 5 horas con una pantalla. Ah, no, mis sobrinas no duran tanto, ¿no? La mamá la chequea bien. Sí, pero, o sea, te estamos hablando de que hay padres que se van al trabajo, lamentablemente también, ya los padres no pueden tener muchas veces el control porque trabajan. Entonces, ¿qué va a hacer el niño después que hace la tarea, por ejemplo? Hay niños que en vez de llegar, de bañarse, comer y hacer su tarea, llegan, comen y de una vez con una pantalla. Y hasta que el papá no llega a las 5 o a las 6 de la tarde, están todavía expuestos. Entonces, tenemos que tener en cuenta una de las reglas que podemos poner es disminuir el tiempo de las pantallas de los niños. Saber qué está viendo tu hijo en pantalla. ¿Cuáles son las cosas que tu hijo está viendo a nivel de red social? Recuerden que muchas veces nosotros hablamos mucho de eso y es que las redes sociales, yo le digo a alguien que quiero mucho, yo le digo, mira, las redes sociales no es la realidad. Nosotras que trabajamos en esto, nos hemos dado cuenta de que es una realidad virtual lo que se está viviendo en las redes sociales. Esos matrimonios perfectos, esa vida perfecta, en su mayoría no es. Entonces, tenemos que trabajar el tema infanto-juvenil con las pantallas porque también afecta el desarrollo prefrontal, de la corteza prefrontal y el tema de la amígdala cerebral. Miren, ustedes hablaban algo sumamente importante, doctora Ayay Bex, ¿verdad? Le estoy diciendo bien el nombre, Montaz. Es la cantidad de enfermedades de salud mental que se desprenden de estas adicciones a la tecnología. Ahora vemos muchos casos de depresión. Yo no sé si es una sensación de que estamos tan expuestos a estar comunicados, informados a través de las plataformas tecnológicas. Pero en el caso de las adicciones, ¿esto pudiera ser también un detonante para un posible adulto con depresión? Los estudios indican que más bien el TDAH, problemas de socialización, baja autoestima y que el síntoma de depresión pudiera venir post-adicción a la tecnología. Pero recuerden, como es un movimiento tan nuevo, como es un constructo tan nuevo en el mundo, las tecnoadicciones, y todavía ni siquiera el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales desde los Estados Unidos, y la OMS con su CIE 11, no se ponen de acuerdo. Eso está en pañales. Eso está en pañales. Entonces nosotros todavía hacen falta estudios longitudinales para poder abordar
esta problemática. En la República Dominicana hacen falta recolección de datos de cada consultorio privado, como se hace en todos los países del mundo, que vayan a los consultorios salud pública, que vayan a los consultorios y que recolecten cuál es la real data. El Common Sense en Estados Unidos planteaba que el 20% de la población decía tener una adicción, adolescentes, que el 20% de los adolescentes decía tener una adicción. El DSM, que hace también sus propios estudios, decía que entre el 2 y el 10% de la población adolescente tenía una adicción en los Estados Unidos. Yo quiero vamos a hacer como un resumen completito de esas características que pudieran decirnos este niño o este joven está teniendo un problema de adicción a la tecnología. Entre las dos, por favor, Okay. que nos expliquen para que todos estos padres que nos están viendo ahora mismo puedan detectar o aprender de este tipo en este caso, el marco de los comportamientos de estos niños. ¿Cuáles son específicamente? Uso compulsivo, pérdida del control. Pérdida del control significa que a pesar de yo estar pagando consecuencias negativas, como que no me dejen salir, como yo continúo con el comportamiento adictivo. Conducta repetitiva, que es el uso compulsivo. Obsesión. Síntomas de abstinencia. Los síntomas de abstinencia en los videojuegos o en las tecnoadicciones tienen una característica de irritabilidad, Exacto. como ningún otro. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ponen los niños? Los jóvenes? Agresivos. Si tú le quitas la pantalla, por ejemplo, ellos se ponen agresivos y tienden a agredir a quien quiere ponerle un control quitándole en las pantallas. O sea, no tienen control de impulso, lo que explicaba Aya. Entonces hay un comportamiento agresivo e impulsivo. Impacto negativo en la vida diaria, reforzamiento positivo. Tenemos aislamiento social y deterioro de las relaciones. Claro. De la cara a cara, de las relaciones cara a cara. Porque recuerden que ahorita dijimos que hay una sociabilidad muy alta en los juegos online, en los juegos estos interactivos. Entonces la relación cara a cara va disminuyendo. Yo prefiero quedarme jugando 8 o 10 horas, que es más o menos el tiempo que pudiera durar una persona adicta. Pero recuerden, la OMS no comparte que el criterio de el tiempo en pantalla sea un criterio diagnóstico. Exactamente. La OMS en su trastorno de videojuego del 2018, que lo incluyó en el CIE-11, lo único que dice es duración de los síntomas, que deben durar de 6 meses a 1 año, gravedad de las consecuencias y compulsividad en el comportamiento. Esos son los criterios diagnósticos. Con lo cual, evidentemente, la OMS puede ser la organización, vamos a decir, rectora de la salud, pero yo no estoy de acuerdo, porque no necesariamente, yo no tengo que esperar. Claro, hay un eje, lo entiendo. Entre 6 meses y 1 año para yo detectar un trastorno de ciberadicción. Porque ese trastorno se va a reflejar entre 6 meses y 1 año, pero ya eso venía gestándose. Claro. Entonces yo no tengo que esperar que me diagnostiquen con este trastorno o que el DSM-5 entienda que ya es un trastorno para yo poder tomar represalias o poder poner reglas. Y los padres pongan consecuencias, pongan régimen de límites. Vamos a poner un régimen de consecuencias, vamos a poner límites. Claro, siempre teniendo en cuenta que es como toda adicción, y ahí tú me vas a ayudar, como toda adicción tiene que ser desmontada de a poco. Porque las adicciones, y ahí ella puede ayudarme, no se pueden, o sea, cuando tú eres adicto a algo, tú no puedes quitar de golpe porque tú puedes tener un efecto rebote. Esto debe tener, doctora, un acompañamiento de los expertos. Sí, claro. Hay modelos teóricos de Prochaska, de Clemente y entrevistas motivacionales que son los modelos que se utilizan para abordar el tema de las adicciones. Es importante que se sepa que hay una diferencia en el abordaje de la adicción a sustancia y en el abordaje de la adicción comportamental. La adicción comportamental, específicamente los videojuegos, adicción al internet, adicción a las redes, el tratamiento conlleva un desmonte gradual. Claro. Mientras que hay adicción a sustancia que tenemos que cortarla de golpe porque si no la persona se puede morir si sigue consumiendo. Mientras que en la adicción comportamental de este tipo, el tratamiento lleva un desmonte gradual. No se le quita totalmente el tiempo en pantalla. No. Se le va disminuyendo con quizás un programa de reforzamiento, analizando en qué fase del cambio está y ayudándolo, porque hay que tener una aceptación incondicional para estas personas.
Tú no puedes juzgarlos ni confrontarlos, esa no es la idea. La idea es que tú los acompañes a su crecimiento. La salud mental se dirige a un abordaje de aceptación incondicional. Nosotros no podemos juzgar a nadie porque desarrolle un trastorno o no. Hay trastornos mentales, existen, tienen una base neurobiológica, tienen una base conductual, tienen una base psicosocial y tienen factores personales. Entonces hay que estudiarlos bien, hay que abordarlos bien. Uno de los factores de personalidad que se ve en los muchachos que desarrollan tecnoadicciones es la baja sociabilidad, el haber pasado por bullying, la baja autoestima. Esos son factores de personalidad y esos factores están sobre la mesa ahora. En comparación, en los trastornos por sustancia, hay otros factores de personalidad en conexión a ese desarrollo. Pero para reconocer un trastorno necesitamos una etiología multifactorial. Etiología significa causa y hay diferentes causas para el desarrollo de trastorno. En España se hizo muy abundante el hecho de que decían que toda adicción venía con patología dual. Yo creo que eso se llama generalizar o sobregeneralizar. Claro que sí. O sea, no toda adicción viene con una patología dual. Aparte de que era lo que tú decías recientemente, el tema de las adicciones es un tema que lamentablemente siempre ha estado muy en boga. Y ahora es más, lo estamos viendo más porque nosotras que, por ejemplo, tenemos casos que básicamente eran las adicciones a las sustancias, alcohol, tabaco, algún tipo de sustancia psicoactiva, pero ya cuando estas adicciones o esta nueva adicción afecta a infantos juveniles, es preocupante porque esos infantos juveniles son los que van a estar mañana, van a ser parte de la sociedad en el día de mañana y pueden desarrollar un trastorno que puede convertirse en una sociopatía. Ahí hay mucho por sensibilizar. Definitivamente la tecnología nos da herramientas súper positivas, pero ahora vemos todo esto que es nuevo. Ustedes van a tener bastante trabajo, pero yo tengo todavía, antes de irnos ya, 2 preguntas. Usted mencionaban la parte del bullying. Ahora vemos como muchos casos de bullying. ¿Tiene esto que ver con el uso desmedido, con las adicciones a las tecnologías? ¿De que hay tanto bullying, sobre todo en las escuelas? Mi opinión personal es que hay una mayor sensibilización al bullying. Porque cuando yo estaba creciendo, había bullying. Exacto. Hace 100 años había bullying, pero ahora el hecho de que las generaciones nuevas aborden la vida desde una forma distinta, hay una mayor sensibilización en la población en general. Y esa mayor sensibilización hace que los casos de bullying sean mejores diagnosticados. Tenía esa duda, Carolina. Tenemos muchas dudas y tenemos mucha tela de dónde cortar porque esto es totalmente nuevo. Nosotros los psicólogos y los psiquiatras estamos tratando de poder llevar una luz a estos padres que lamentablemente sus hijos han desarrollado este tipo de adicción y sí exhortamos de que en la medida de lo posible sean tratados de la mejor manera, ya sea a nivel psicológico o psiquiátrico, con terapias, porque tú puedes trabajar esto en estos niños que todavía su cerebro es muy maleable y no llegar ya, que lleguen a los 18, a los 20 años con esta adicción por las consecuencias que esto podría tener. Un tema muy profundo. Una última pregunta, porque tenemos ya el tiempo, estamos terminando el espacio. Un padre, una madre tiene sospecha de una adicción. ¿Cuál sería la recomendación que ustedes como expertas dan para el abordaje, tanto para el padre y madre como para los niños en esos momentos? ¿Cuál es el abordaje? ¿Qué recomiendan? Claro. En el año 1995 se abrió el primer centro de tratamiento de adicciones al Internet en Estados Unidos. En ese mismo año ya se hablaba de tecnoadicciones. Fue la primera vez que se tocaba el tema, recordando que Baudrillard y McLuhan hablaban de eso en los años 60. Entonces el abordaje que se hizo en ese momento, que es donde nosotros tenemos que trabajar con tratamientos basados en evidencia. El tratamiento basado en evidencia es el cognitivo-conductual. Exacto. También hay modelos que quizás no salgan en cognitivo-conductual, pero salen de personas que han aplicado ese tratamiento y es la entrevista motivacional y las fases del cambio. Entonces esos 3 en conjunto pudieran ayudarnos a un mejor abordaje. Actualmente se habla de modelos Matrix para adicción a sustancias que
nace originalmente con adicción a estimulantes, pero ya ahora esos tratamientos pudieran trabajarse con adicciones comportamentales. Sin embargo, hacen falta que sean basados en evidencia. Exacto. Y hay que incluir programas de 12 pasos en todos estos abordajes. La asistencia gratuita, programa de 12 pasos, en este caso de videojuego, de ludopatía. Exacto. La asistencia, vamos a decir el trastorno base, la ludopatía. Claro, la ludopatía, que vayan a jugadores anónimos. Y los jugadores anónimos son programas que están en República Dominicana, que tienen varios sitios donde ellos se reúnen y de forma gratuita esos adolescentes y esos niños pudieran acceder a un abordaje integral. Hay que estar especializado en adicciones para trabajar con adicciones. Hay que estar especializado en ansiedad para trabajar con ansiedad. Hay que estar especializado en clínica para trabajar con trastornos mentales. Claro. La especialización es muy importante, sobre todo actualmente en la República Dominicana. Sí, porque esto es nuevo. Doctora, ¿dónde pueden ustedes están trabajando en conjunto este tema? Porque Carolina es completa, es abogada, es psicóloga. ¿Dónde pueden acercarse a ustedes para orientación, consultas? Nosotros estamos en el Centro Psicoconsultas, Carrera Montaz, está en la avenida Nacaona, en el edificio Vista del Mirador, primer piso, y los números son 809-851-9306, allá el tuyo. Y 809-902-8033. Ahí nosotros estamos para servirle. Tenemos un centro de bienestar integral, vamos a decir. Ahí te damos asesoría clínica, de psicología clínica, organizacional, terapia familiar, terapia de pareja, violencia, asesoría legal, bienestar físico. Así que ahí estamos. Ahí es completito. Cualquier cosa que le encuentren a uno, ahí se va a resolver. Y no olviden seguirnos en las redes. No olviden seguirnos en las redes psicoconsultas.do en Instagram. Doctora, muchas gracias. Doctoras, muchísimas gracias por haber compartido tanta información valiosa y que esta visita se repita. Gracias. Cuando ustedes quieran, siempre.